Gracias, muchas gracias. Bueno, yo presento es Adriana o Adi Rodríguez, una de las presentadoras, y Amaranta Caballero, la otra presentadora, Monterrubio. Ah, ok, perdón. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias a la Fundación Elena Poniatowska por ser, hola, por ser nuestra anfitriona en estas jornadas de novela criminal. Gracias a Fábrica de Historias, a Carlos y a Yuyu, que son un equipo incansable, imparable, muy persistente en este esfuerzo por generar encuentros en los que podamos dialogar, compartir, pues conversar sobre la lectura y en especial sobre el género negro criminal, ¿no? Y gracias también a Amaranta Monterrubio porque ella está haciendo la labor que también es muy importante para todas las personas que están interesadas en estos encuentros pero que no pueden estar aquí. Que bueno, gracias de hecho a ustedes que están aquí un viernes a las 4 de la tarde, que atravesaron no sé desde qué punto la ciudad para estar aquí acompañándonos, pero que Amaranta Monterrubio nos ayuda a que las personas que están en otros estados, en otras ciudades, incluso en otros países, puedan ser testigos pues, de lo que aquí se genera, ¿no? Esta magia que aquí se genera. Y bueno, iniciamos esta segunda jornada, este segundo día, con este libro de Imanol Canellada. Ya pues creo que quienes están aquí saben que es un gran representante del género negro mexicano, y nos entrega ahora esta compilación de 10 cuentos que se llama Estás aquí porque nadie te quiso de regreso, que ganó el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2020, y hasta este año sale publicado, sale a la luz. Tiene la posibilidad ya de que los lectores nos encontremos con estos 10 relatos brutales. Y bueno, estuvo 6 años esperando, pero a mí me parece, lo decía, tenemos acá una lectora que ya vio la primera presentación, perdón si me repito, pero decía en esa presentación que en estos 6 años que estuvo esperando su momento de salir a la luz, creo que lo hace en un momento histórico, geopolítico muy importante, en un momento en el que las políticas antimigratorias se han recrudecido, que vemos todas estas detenciones masivas de ICE en Estados Unidos, en España el racismo extremo por todas partes, que no solamente se están generando políticas para impedir la migración, sino que se está criminalizando a los migrantes. A la luz también de este genocidio ininterrumpido por parte de Israel a Palestina, esta escalada también de los partidos de ultraderecha, ya no solo en Europa, sino también en América. Entonces me parece que tu libro sale en un momento como muy, muy interesante para que a partir de la ficción podamos analizar todas las implicaciones que tiene la cuestión sobre todo de la identidad en términos de nacionalismo, de periferias, etcétera, ¿no? Y bueno, en esa presentación, en esa primera presentación que hicimos en la Feria del Libro de Minería, yo compartía que esta lectura en particular la acompañé, digo, el libro por sí mismo es maravilloso, es una joya, es muy valioso cada uno de los relatos, gracias, pero a mí no sé qué palabra usar, qué verbo, iba a decir me gustó, pero creo que no es la palabra, me enriqueció mucho la lectura, otra lectura complementaria que es Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, de una filósofa feminista que se llama Judith Butler. Y en este libro ella habla de cómo hay ciertas vidas, ciertos cuerpos que no son dignos de duelo, que desde su vida ya tienen como condiciones de precariedad, no tienen condiciones de vida dignas, se criminalizan, son sujetos al estigma, al desprecio, y cuando mueren, pues realmente no hay un duelo social, ¿no? Ella habla en el contexto específico de la guerra en Estados Unidos, habla específicamente de los terroristas, si se fijan hay una comparación, cuando los soldados mueren, pues hay como todo un duelo público, hay un afecto compartido, ¿no?, entre la sociedad, pero pues los terroristas no tienen ese duelo, ¿no? Y yo pensaba que esta regulación de los afectos, de los cuerpos que sí importan y los cuerpos que no importan, puede ser llevada a muchos otros aspectos, ¿no? Hay vidas que nosotros, de hecho, podemos ver cotidianamente y que cuando mueren, pues no hay como una emoción pues, que nos despierte, ¿no? Pienso en las personas sin hogar,
en las personas que son adictas a sustancias, en las personas que están privadas de su libertad, no sé, ustedes pueden imaginar muchas situaciones, ¿no? Y yo creo que este libro justamente habla de esos cuerpos que no importan. El libro está dividido en 2 partes. La primera parte se llama Apátridas y reúne 4 relatos, si no me equivoco, y como el título sugiere ya, son cuerpos que no importan. Judith Butler habla de cómo desde que somos cuerpos, pues estamos sujetos, somos vulnerables a los otros cuerpos, ¿no? Somos vulnerables o susceptibles de ser afectados por los otros, ya sea a que sientan empatía por nosotros, porque nos reconocen como parte de su, no sé, de su grupo, de su nación, o ya sea que nos hagan daño porque nos excluyen y nos rechazan, ¿no? Entonces, en este sentido, Apátrida siento que son cuentos en los que los personajes son afectados por los otros por su condición de, por su identidad nacional, ¿no? Que si lo pensamos bien, pues es algo que ni siquiera decidimos, es un accidente geográfico. La mayoría de las veces, ¿no? La mayoría de las veces no decidimos nuestra nacionalidad y sin embargo la nacionalidad determina muchas de nuestras cosas, de nuestras condiciones de vida. Todas estas tecnologías de gobierno que diría Paul Preciado, del pasaporte, el INE, el acta de nacimiento, eso nos determina ciertos márgenes de qué es lo que va a suceder con nuestra vida, qué derechos nos protegen, qué políticas nos protegen y si salimos de ese marco, cuáles no nos protegen y de hecho nos vulneran, ¿no? Entonces, Apátridas son 4 cuentos en los que se habla sobre migración, sobre personas que se ven obligadas a migrar, tampoco es que quieran hacerlo, o personas que nacieron, o más bien que su identidad nacional no se ve determinada por el lugar en el que nacieron, ¿no? Estoy haciendo como como una panorámica, digamos, del libro, para ya después pasarle la palabra a Amaranta y empezar a bombardear a Imanol de preguntas. Y bueno, eso, son 4 relatos en la primera parte, en Apátridas, y la segunda parte, que se llama Periféricas, son 6 relatos en los que esta vulnerabilidad de los cuerpos no se ve determinada ya por la identidad sí, nacional o de la patria o del país, sino más bien por aspectos quizás un poco más abstractos. Entonces vemos cuerpos que no pertenecen a ningún lugar, cuerpos que son marginados ya sea por su aspecto físico, por su condición de salud, por su oficio, su trabajo, por la clase social, por el tipo de deseo, incluso sexual que tienen, su erotismo, cómo expresan su sexualidad, por sus convicciones políticas. Son cuerpos que no son reconocidos por los otros, no son empatizados por los otros, por una serie ya de aspectos que también conforman o nos constituyen la identidad, pero que no tienen que ver con el lugar en el que nacimos. Y bueno, esta es como una vista, digamos, superficial para planear un poquito por encima del libro. Y le pasaría entonces la palabra a Amaranta para que ella nos comparta su lectura o le hagamos preguntas, no sé. ¿Estás listo? Igual, yo extiendo la bienvenida que les hace Adi. Muchas gracias por estar acá un viernes en la tarde con un montón de tráfico. Me siento muy honrada, sinceramente, porque he de presumir que yo fui la primera persona que tuvo este libro, incluso antes que Imanol, lo cual me honra mucho, de verdad. Y si bien no es la primera vez que presento a Imanol, sí es la primera vez que presento junto con Adi, lo cual me emociona mucho también. Bueno, primero, ¿qué onda con el título? O sea, qué tremenda crueldad. Es decir, cuando, obviamente, pues lo primero que uno ve de un libro, además de la portada, pues es el título, ¿no? Y cuando de inmediato el escuchar o leer "Estás aquí porque nadie te quiso de regreso", pues evidentemente habla de una mirada que va a ser cruel con el lector, lo cual está muy bien. Yo creo que la crueldad hacia el lector es perfectamente válida e incluso deseable desde mi punto de vista, porque creo que, o bueno, si es así, desmiénteme, Imanol, pero yo creo que has no solo pronunciado, sino sostenido en tu carrera literaria que la literatura pues no puede dejar al lector como lo encontró, ¿no?
Creo que a lo largo de las lecturas y de los libros que te he leído, sí empiezo a entender de qué forma vas a ser cruel con nosotros cuando te estamos leyendo, lo cual no impide, así lo sostengo, que sea disfrutable, es muy placentero, sobre todo si les gusta la incomodidad. A mí en lo particular si me gusta la incomodidad, es muy placentera la lectura porque, bueno, ahorita me contestas la pregunta, porque en lo particular, cuando empiezo a leerte, te me empiezas a manifestar en mi entorno, o tal vez cosas que ya estaban ahí, o aspectos a los que estoy acostumbrada, pues empiezan a tomar como un matiz diferente. Por ejemplo, hay un cuento, que es el segundo cuento en Apátridas, que es acerca de un hombre nacido en México, pero que lleva viviendo en Estados Unidos 30 años y es exmilitar, combatió en la guerra, y por un incidente de un berrinche de una mujer estadounidense, pues la vida le cambia. Entonces, recuerdo que ese cuento lo leí un día antes de dormir y en la noche, ya sé, no lo vuelvo a hacer, no, bueno, sí lo volveré a hacer porque en la noche o ya como pues más adelante en la madrugada, recibo una llamada de un número desconocido. Y yo dije, pues tiene o sea, decía México, ¿no? Entonces lo contesto, se queda en silencio la línea y después dice, goodbye, un robot, y cuelga. Yo dije, qué maldito miedo, ¿qué es lo que acaba de pasar? O sea, creo que de alguna forma, cuando los cuentos se escriben, o bueno, en general la literatura, sin distinguir el género, se escribe desde un lugar tan kinestésico, yo siento que termina siendo una invocación. Desmiéntanme si quieren, pero yo lo sostengo. Entonces, por ejemplo, otra manifestación que ocurrió es que en el cuento Tortilla de Patata, sobre todo es una voz de una mujer que está muy enojada, pero al mismo tiempo da la sensación como de que está cantando permanentemente. Entonces mis vecinas, tengo arriba 2 vecinas que son cubanas, y que todo el día parece que están gritando, pero no, en realidad están conversando, ¿no? Están hablando como pues de su vida cotidiana, por lo que entiendo son meseras, les gusta cierto tipo de música, etcétera. Y cuando escucho la conversación, en realidad es una conversación común, pero ellas siempre parecen muy enojadas, lo cual de todas formas no es molesto porque su oralidad es tan melodiosa y su ritmo al hablar. Entonces ese cuento me hizo recordarlos mucho y bueno, otras manifestaciones que ya iremos contando, pero reiterando la pregunta, además de que si no se puede dejar al lector como se encontró, también me parece que Imanol es un observador, pero de ese tipo de observador que observa con todo el cuerpo, porque yo creo que la observación no ocurre solamente con los ojos, sino sobre todo con los oídos y con el tacto, bueno, también con el olfato, sí, con todos los sentidos. Y tengo otra pregunta más. De los países de los que hablas, ¿has vivido ahí? Ahora sí. Ok, ya no me acuerdo cuál era la primera pregunta. ¿Era la del Que título? si disfrutas sí. de incomodar al lector, ya dinos la verdad. Sí, no, sí. Pues no sé si lo disfruto, no puedo evitar escribir de esa manera. Primero, muchas gracias a Carlos y Yuyu y a la Fundación Poniatowska por organizar estas jornadas y por supuesto a ustedes que están aquí un viernes muy temprano y de quincena además, lo cual es una odisea atravesar esto, bueno, casi quincena, y es una odisea atravesar esta ciudad, así que muchas gracias. Y por supuesto a Adi y a Maranta, que me acompañan para este libro de cuentos. Sí, pero por supuesto que no concibo la literatura si no es desde ese lugar, ¿no? Yo creo que cada quien escribe desde un lugar. Y muchas veces ni siquiera eliges desde dónde escribes, sino que se va dando, ¿no? A partir de tus obsesiones, a partir de tus propias condiciones de vida, a partir de tus experiencias. Y ese lugar a mí me fue llevando a escribir para la incomodidad, para sacar al lector de ciertas zonas de confort, para sacudirlo, para molestarlo, para interpelarlo, increparlo y ponerlo en una situación de desagrado, lo cual, pues, o sea, dicho esto, pues, la mayoría de la gente no quiere leer para eso.
quieren leer para otras cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si podría escribir otro tipo de literatura tampoco, una literatura que agradara o que complaciera o que confirmara al lector el lugar donde está, ¿no? Y no lo sé, tampoco lo he intentado, la verdad, soy sincero, pero creo que no lo podría. Entonces sí, definitivamente esta idea de, que lo he dicho muchas veces en muchas presentaciones, que creo que es de Kafka, aunque luego uno no sabe muy bien, repite cosas que no tiene la certeza, pero creo que sí, que Kafka en algún momento dice que la literatura tiene que ser un hacha que rompe al frío pecho del lector. Esta idea, esta metáfora que me encanta, sí está muy presente cuando escribo, ¿no? Y por eso lo que escribo en general tiene que ver mucho con el cuerpo, tiene que ver mucho con el barro y con la tierra y con la sangre y con esto que somos, ¿no? Esta permanente desgracia que somos, ¿no? ¿Y la otra pregunta era? La crueldad del título. Ahora en tres. El título, sí, bueno, el título sobre todo hace referencia a la primera parte, a apátridas y bueno, eso, no olvidemos que la gente que migra, la gente que atraviesa, por ejemplo, los hermanos centroamericanos y latinoamericanos en general que atraviesan este país, no lo hacen por placer, ni por gusto, ni por vacaciones, ni por privilegio, lo hacen porque están huyendo del dolor, de la miseria, de la persecución política, del hambre, y les espera un infierno, ¿no? Por ejemplo, atravesar México es un infierno para los centroamericanos. Yo he hablado con ellos y sí es un infierno, es un infierno real. Nos las ingeniamos en México para convertir su travesía en una pesadilla. De hecho, nos odian. Es interesante, pero nos odian. O sea, quienes han atravesado México para llegar a Estados Unidos o a Canadá, nos odian. O sea, en abstracto, ¿no? Odian México y odian a los mexicanos. Las mujeres son violadas, ¿no? Pero así, normal. Yo entrevistaba hace muchos años a un sacerdote que tenía un refugio en Sonora para migrantes y me contaba cómo llegan las chicas jovencísimas, dame preservativos. Por lo menos o sea, yo sé que me van a violar de aquí, o sea, ya en Sonora, de aquí a que llegue a la frontera todavía me van a violar alguna vez más, pero por lo menos no quedarme embarazada y por lo menos no contagiarme, ¿no? Alguna enfermedad. Esa es la realidad, y por eso la crueldad del título, ¿no? Los haitianos, por ejemplo, que uno de los cuentos hace referencia a una mujer haitiana que atraviesa el Darién, ¿no? Y atraviesa desde Chile. Los haitianos no tienen un lugar donde regresar. O sea, no existe ya el país de Haití. Y se lo chingaron los occidentales, ¿no? Europa y Estados Unidos se chingó Haití una y otra vez, sistemáticamente. Hasta desaparecer, no existe como país. No tienen donde regresar. Están apiñados en Tijuana, ya se ha creado una pequeña Haití, ¿no? Incluso hay gastronomía y hay que en algunas calles ya hay restaurantes haitianos, están haciendo una vida precaria como pueden, construyendo pero están en ninguna parte porque ellos están esperando cruzar a Estados Unidos. Pero además es un sueño que ya no existe, el de Estados Unidos, ¿no? Porque ya no existe. Entonces están en ninguna parte, es terrible. Entonces, bueno, el título sí hace referencia a esto, ¿no? Sobre todo a esta primera parte. Aunque bueno, también puede ser extensivo a los cuentos de periféricas, que son personajes que están en lugares que tal vez no eligieron estar, ¿no? Y que independientemente de la cuestión fronteriza y nacional y de pasaporte, independientemente de eso, bueno, también son personajes que están en lugares donde no quieren estar, ¿no? Pero donde no tienen a dónde regresar, ¿no? Que debe ser una sensación angustiante. Y sí viví en Canadá, y no, en Estados Unidos no he vivido, pero sí viví en la frontera donde sucede el segundo relato. O sea, yo viví del lado mexicano, San Luis Río Colorado, del otro lado está Yuma, San Luis Arizona, que es donde sucede el relato, entonces lo conozco bastante bien, por cercanía, por proximidad. Y bueno, nací, en el caso de Tortilla de Patata, nací en la ciudad donde sucede el cuento, entonces sí es un conocimiento muy de primera mano. De lo que estoy hablando no es así como, no es como que me asomé a las noticias y dije, uy,
la migración es un problema, voy a escribir de ella. No es algo que… Yo mismo soy migrante, yo mismo soy nómada, he sido migrante en Canadá, a pesar de que tengo 36 años ya voy para 37 años en México, y asumirme como mexicano y tener pasaporte mexicano, estas tecnologías de las que hablabas, que pensión apreciado, Diosito preciado, a pesar de eso siempre hay alguien que me recuerda que soy extranjero, ¿no? Porque no nací aquí, ¿no? Es algo muy, muy interesante ese fenómeno, ¿no? El tema del nacimiento. Y también podemos ser ridículos y reivindicar a personas que nacieron aquí y vivieron 2 meses, ¿no? Y se fueron a otra parte. Me acuerdo de lo que le pasó con Lupita, esta actriz, Lupita Nyong'o, ¿es? ¿Nyong'o? Bueno, una actriz que triunfó en los Óscares, etcétera, y Peña Nieto la felicitó porque su padre era diplomático, creo que de Camerún, y había nacido aquí y había vivido aquí creo que 1 año. Y Peña Nieto la felicitó, ¿no? Y dijo, no tengo ningún grato recuerdo de México, ni me siento mexicana. Entonces es enormemente absurdo la idea, el tema de la identidad, que creo que también está atravesada por en este libro creo que la idea de identidad, de cómo se construye una identidad y a partir de que la construimos y de cómo estos aparatos verificadores, estas tecnologías que construyen un relato nacionalista, ahorita lo vamos a ver en el Mundial, a los límites tan obscenos de nacionalismo terrible que vamos a llegar porque 11 jugadores nos representan, ¿no? Todo esto es una construcción, es un relato, obviamente, ¿no? Entonces creo que en este libro todo esto está permanentemente siendo cuestionado, ¿no? De alguna manera complejizado, no sé. Pero sí, ya te respondí todas, ¿verdad? Sí, creo que esa primera parte, la de Apátridas, retrata pues muy incómodamente, justo como dijo Amaranta, la brutalidad que tienen que experimentar las personas que, o sea, muchas veces no es por deseo que abandonan su hogar, ¿no? Y de hecho recordé ahorita que estabas hablando del título y justo de esta primera parte, un poema de una poeta, si no me equivoco, somalí, que se llama Warsan Shire, que se llama Hogar, justamente, ¿no? Que dice, nadie abandona su hogar a menos que su hogar se haya convertido en la boca de un tiburón, ¿no? Y va retratando como tu hogar se va volviendo en contra tuyo, ¿no? Entonces debe ser muy difícil salir de tu hogar para llegar a otro país que te recuerda que no es tu hogar también, ¿no? Bueno, la vez pasada yo me quedé como muy frustrada, la vez pasada que presenté Imanol en Filminería, porque presentar un libro de cuentos no es sencillo, ya que no puedes, a menos a que tengas todo el día, no puedes como darle tiempo a cada uno de los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me hice la idea de que vamos a hablar solo de algunos, pero desde ahorita les aviso que los 10 son maravillosos. Tenemos libros en venta también para que sepan, son poquitos para que vayan apartando pues su dinerito. Pero bueno, eso, ya me hice la idea de que vamos a tener que hablar solo de algunos y yo quería hablar del último cuento del libro que se llama Hot Powerful Woman, que el título del cuento viene de una plataforma, en el relato hay una plataforma, una página web porno que refleja un poco, digamos, o bueno, no, a ver, es una sociedad curiosa, la de este cuento, una sociedad, es como un mundo alterno, no sé, no es utópico, pero sí es una sociedad que muestra muchas conquistas en términos de género y de feminismo, ¿no? Es una sociedad en la que es muy, muy normal que las mujeres estén en puestos de poder, que haya clínicas por todas partes de interrupción legal del embarazo, o sea, ya no de aborto, es interrupción legal del embarazo. Algo muy curioso, el protagonista, que se llama Nacho Vega, recibe un subsidio del Estado, porque en este cuento se les da un subsidio a los hombres solteros, lo cual te lleva a pensar que es como si los hombres solteros necesitaran un apoyo económico porque quien realmente trabaja y gana son las mujeres, ¿no? Es lo que te sugiere, de cierta manera. Son hombres que además, o por lo menos a través del protagonista, se puede ver que se involucran en tareas de cuidado, de limpieza. El protagonista limpia su departamento.
no le pide a una empleada doméstica que lo haga. Es un hombre que llora. Las mujeres en las fiestas son el centro de atención, no por su belleza, sino por su capacidad intelectual o de éxito profesional. O sea, no es que sean objetos de deseo por su cuerpo o por su juventud, sino realmente por el éxito que pueden llegar a tener, por el poder que pueden llegar a ejercer, ¿no? Y bueno, se muestra ahí como toda una arquitectura, digamos, como del bienestar, un poco como occidental y capitalista. Pero parecería pues que hay ciertas conquistas, ¿no?, en este relato. Y vamos viendo a este protagonista, que es Nacho Vega, que es un hombre soltero, recibe un subsidio, que adora a las mujeres, pero no sabe cómo relacionarse con ellas porque le aterran, se siente un estúpido frente a ellas. Y está esta cuestión del deseo sexual, erótico, de las mujeres poderosas. En esta sociedad eso es como lo que pone, las mujeres poderosas, y es esta página porno a la que él es asiduo, ¿no? Hot Powerful Woman, donde hay categorías académicas, artistas, políticas, lo cual también lleva como a pensar que es muy paradójico, ¿no? Ni siquiera llegando a conquistar todas esas áreas, digamos, en las que las mujeres han tenido pues que hacerse camino y romper un poco estas desventajas, al final siguen siendo objetivizadas, ¿no? Pero Nacho Vega tampoco es como un villano, no sé, es un hombre un poco como pusilánime, no sé, da un poco de lástima, ¿no? Y bueno, un día en una fiesta conoce a una mujer que sí le pone atención, que se llama Simón, y empieza una relación con ella. Pero en esta sociedad hay una cosa que nos va, conforme vamos haciendo la lectura del cuento, nos vamos dando cuenta que en esta sociedad el sexo penetrativo no está prohibido. O sea, hay interacciones sexuales, pero no hay sexo penetrativo. Y un día le llega Nacho Vega, cuando empieza con esta mujer, deja de ver este sitio porno porque pues se dedica ya enteramente a ella, a satisfacerla, a hacerla feliz, a formar una relación. Y un día le llega un link de alguien desconocido en el que se muestra un video que dicen que es del internet más profundo y oscuro, que es penado, y es justo un video porno pues normal, con sexo penetrativo, y eso lo vuelve loco, ¿no? Y bueno, ya no voy a hablar del final, pero me parece que es un cuento muy interesante porque habla de cómo las normas sociales determinan como cierta moral y esa moral determina el crimen. Entonces, en ese sentido, dependiendo de cada sociedad, porque estamos en unas jornadas de novela criminal, dependiendo de cada sociedad es que se establecen los crímenes, y con base en esos crímenes, pues ustedes hacen su trabajo como de reflexionar la justicia, la injusticia, la violencia. Entonces quería preguntarte que para ti, ¿cómo fue la experiencia de este cuento? Porque has dicho que incluso te anticipas a que pueda llegar a ser un poco malinterpretado, pero me parece que va por ahí, que va por cómo la moral, que no establece normas de ética universales, sino que más bien responde a cada sociedad, pues determina cuáles son los crímenes, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, las nuevas criminalidades tienen que ver también con cómo cosas que no consideramos que eran criminales. Ahorita ya hay, por ejemplo, un noir ecológico, ¿no? Era impensable hace 50 años que los temas ecológicos pudieran convertirse en materia de novela policíaca, ¿no? Porque simplemente no, pues, y de hecho las consecuencias aquí están, ¿no? Si contaminábamos un río, se moría una población entera envenenada, no pasaba nada, ¿no? Entonces, una cosa son las acciones de los seres humanos y otra cosa es lo que se considera crimen, y aquello que se considera crimen es lo que está en el Código Penal. Crimen en el sentido, no como sinónimo de homicidio, que se malinterpreta, crimen es delito, ¿no? Entonces, los delitos son aquellos que están marcados por el crimen, por el Código Penal, ¿no? De hecho, por ejemplo, el mejor ejemplo es el tipo judicial acuñado recientemente, que es feminicidio, que no existía, antes eran crímenes pasionales, con toda la carga que eso significa. Ahora matar a una mujer tiene unas implicaciones judiciales que antes no tenía. Incluso lo que ahora es
lo que empeora la pena antes la atenuaba, ¿no? Si había saña era porque, bueno, estaba loco de pasión, ¿no? Y era un atenuante. Ahora se considera que si hay saña es feminicidio, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, la criminalidad no está determinada por las acciones del ser humano, sino por el Código Penal. Esto es muy interesante. Y es hasta el que el Código Penal dice que es un crimen que se vuelve crimen, sino antes de eso no, ¿no? En el caso de este cuento, en efecto, vemos cómo… yo en este cuento quería plantear dos cosas que me parecen problemáticas, que tienen que ver con, uno, ¿qué pasa cuando aquellos o aquellas o aquellos que no tienen poder lo tienen? ¿Y cómo ejercen el poder? ¿No? ¿Cómo van a ejercer el poder reproduciendo aquello que combatieron? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con las ortodoxias? Lo vivimos en el siglo XX, ¿no? Con las ortodoxias relacionadas con el comunismo, ¿no? Con el estalinismo, ¿no? Y las purgas y las persecuciones y los malos comunistas, ¿no? Y el buen comunista, etcétera, ¿no? Y cómo en general los movimientos revolucionarios, como puede ser el feminismo, que yo considero que es un movimiento revolucionario y transformador, y que corren el riesgo de construir una ortodoxia en la que en efecto se establezca una sociedad enormemente puritana. Y tres, ¿qué coño vamos a hacer con el sexo? Es algo que no entendemos, o sea, no terminamos. A mí me parece que las nuevas, y que el cuento tiene mucho que ver con eso, y que ahí yo sé que podemos entrar en choque y en debate, pero creo que en estos movimientos que me parecen necesarios, fundamentales, que tienen que seguir dándose, me parece que hay un exceso de puritanismo y que el sexo sigue siendo un problema, que tampoco resuelve. El feminismo no ha resuelto el sexo. Ciertos feminismos, estoy siendo genérico. Hay un feminismo que es el feminismo blanco radical, que además, que sobre todo se forma en Estados Unidos y que tiene esta raíz puritana estadounidense. Los estadounidenses, todo movimiento tiene un principio protestante. Todo movimiento estadounidense tiene una raíz protestante y es enormemente puritano. Y está pasando con este feminismo blanco radical que sucede en Estados Unidos, que nace en Estados Unidos principalmente, o que se fortalece en Estados Unidos, y que tiene esta esencia puritana, que es un poco de lo que me burlo en el cuento y con lo que juego en el cuento, ¿no? Esta esencia puritana que tiene que ver con el sexo, ¿no? Y que creo que no ha resuelto, este feminismo creo que no ha resuelto el tema del sexo, no sabe cómo relacionarse con el sexo, se relaciona, a mí me recuerda de pronto, a veces me recuerda al Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? En cuanto a la sexualidad. Y el cuento juega con esto, por eso yo sé que es un cuento que puede provocar o que puede ser leído desde un lugar, pues no me atrevería a decir equivocado, porque cada quien lee como le da la gana, ¿no? Pero bueno, que podría interpretar, o sentirse interpelada o interpelado o ofendida o ofendido desde un lugar, pero es sobre todo una sátira, es un cuento satírico, y normalmente las sátiras incomodan, pero creo que tiene que ver con, creo que están estos tres aspectos, ¿no? El tema de las ortodoxias políticas, el tema de cómo ejercer, cuando hay una revolución y cuando esa revolución llega al poder, cómo ejerce el poder, que es una pregunta que se tiene que hacer todo movimiento que aspira a ejercer el poder, ¿no? Si vas a reproducir o no las formas en que… Y esto último, ¿no? Que el tema de la sexualidad, que me parece que sigue siendo un enorme problema que no terminamos de resolver, ¿no? Bueno, me gustaría como decirte algo que yo sé que probablemente fue larga la espera, ¿no? Fue una espera de 6 años para que este libro se viera publicado, pero he de decirte que mi experiencia como lectora fue como primero conocer aquí el origen de los libros que te leí antes. Es decir, aquí reconocí el origen de Litio, digo, si están en el tiempo desacomodados, tú me dices, y también el de Cuerpo sin nombre. Ajá, exacto. En el cuento de ¿Por qué estás aquí?
que me gustaría hablar de ese en un momento. Ahí está, me pareció El origen del litio. Y bueno, a lo largo de varios cuentos tratas como la adicción al crack y recordé mucho al pícaro renacido que después aparece en Cuerpo sin nombre. O sea, como que sí, como lectora fue una buena experiencia primero leer los otros libros y después leer El origen. Entonces, yo sé que fue larga la espera, pero al menos para mí fue muy disfrutable, fue muy placentero. Y quiero preguntarte una cosa, esta es como curiosidad hacia ti como ser humano. Es que les recomiendo mucho los talleres de Imanol, fenomenales. El sábado inicia uno con Fábrica de Historias. Es un taller de novela. Tómenlo de verdad, porque ahorita les voy a contar una cosa. Recuerdo que en un taller que tomé con Imanol, yo estaba escribiendo un personaje al cual yo detestaba, porque pues, es un expresidente de México. Y recuerdo que él me decía, o sea, porque yo le daba las entregas y me decía, no, es que no puedes odiar a tu personaje. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no voy a poder? No, es que no lo puedes odiar, vuelve a trabajarlo. Y yo, ¿ahora qué tal este? No, lo sigues odiando. ¿Y ahora qué tal? No, todavía lo estás odiando. Y para poder encontrar como la voz de ese personaje, cómo le sufrí. O sea, de verdad le padecí, me deprimí. Fue muy difícil. Pero después ver que él sostiene eso que me está diciendo, o sea, que lo sostiene al menos de alguna forma en todos los cuentos. Yo dije, es que ¿cómo le hace Imanol? Y ahí va la pregunta de curiosidad humana, ¿cómo le hace Imanol para llevar esto? O sea, yo con uno ya quería claudicar y decir como, no, ya no voy a escribir nunca más. Porque tú escribes, me parece, de todo lo que odias. De los racistas, de los gurús de autoayuda, de los padres que abandonan, de las viejillas ricachonas y amargadas groseras con el servicio, o sea, de cada una de las cosas que odia. Y yo pienso, es que ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo no vive con gastritis o con algo así muy difícil? Cuéntanos cómo le haces para llevar algo así. Híjole, bueno, sí, la idea es esta, la idea es que lo que planteamos en el taller es que como autor no puedes odiar a tus personajes, tienes que amarlos, aunque sea un violador, porque si no lo estás condenando, ¿no? Desde la primera línea que escribes ya estás condenándolo, ya le estás entregando al lector una condena, ¿no? Mira, esto es un violador, condénalo, ¿no? Entonces, yo sé que de pronto puede sonar un poco desagradable esto que estoy planteando, pero yo sí creo en esto, ¿no? Sí creo que la idea es complejizar a los personajes y para poder complejizarlos hay que amarlos, ¿no? O sea, hay que aceptarlos como son y entenderlos en toda su profundidad para poder poner entes vívidos de carne y hueso en las páginas, ¿no? Y no entes prejuzgados o entes que existen desde esto, ¿no? Desde la condena inmediata, ¿no? Por quiénes son. Entonces, a partir de ahí, yo creo que uno de los motivos por los que uno escribe es para tratar de entender el mundo, ¿no? Y claro, yo entiendo muy bien a los que son como yo, porque son como yo. Entonces, pero yo no entiendo a un racista. No lo entiendo, no entiendo el origen del racismo, entonces me obsesiona y exploro esto a través de los personajes, ¿no? Entonces, me fascina poder escribir sobre un personaje que es racista, por ejemplo. Pero no porque yo sea racista, sino precisamente porque no lo entiendo. Y entonces lo interrogo, le voy preguntando y a partir de esas preguntas va surgiendo el personaje, ¿no? Creo que una manera de construir personajes es interrogar a tu personaje, ¿no? Y a medida que lo vas interrogando, desde las respuestas se va construyendo, ¿no? Este ente de ficción que es mucho más vívido que los entes reales que andan por la calle, ¿no? Esa es la fuerza y lo fascinante de la ficción, que nos entrega tipos humanos mucho más auténticos que el vecino y a los que conocemos mejor, ¿no? Y por eso nos fascina leer, ¿no? Porque conocemos de esta manera pues esto que se llama, ¿no? La condición humana, pero que es real. O sea, yo sé que suena a cliché y que suena a lugar común, pero es real. O sea, al final siempre estamos indagando la condición humana y siempre la estamos cuestionando, porque creo que escribimos desde la perplejidad, ¿no? Desde el no entender absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿cómo existe un tipo como Trump, ¿no? Y cómo existe un tipo como López Portillo, se refiere a ese
a ese personaje, a López Portillo, ¿no? ¿Cómo existe alguien como López Portillo? Es una gran pregunta, y una manera de adentrarte en ese enigma es precisamente la escritura, ¿no? O la lectura. Y en este ejercicio creo que uno se busca, y ahí es fascinante también, porque uno es un racista, porque uno es un violador, porque uno es una violada, porque uno es todo. Y entonces creo que es fascinante a la hora de escribir encontrar todas esas posibilidades dentro de ti, porque al final te alimentas, o sea, obviamente te alimentas de lo que observas, te alimentas de lo que estudias, te alimentas de lo que analizas, claro, pero hay cosas como muy esenciales que tú le prestas a los personajes que tienen que ver con quién eres tú o qué escondemos, ¿no?, en nosotros, y eso se lo prestas al personaje. Entonces, en esta exploración, que puede ser un poco terrible, como bien dices, y perversa, creo que sí hay una fascinación. Eso sí, terminando de escribir, yo cierro la llave o cierro la puerta que me lleva a los pasillos más oscuros de la condición humana, y me convierto en un buen ciudadano, burgués incluso, que tiene perritos y que ayuda a pasar a las viejitas los semáforos, porque es verdad, o sea, entonces es ese momento, ese paréntesis de escribir, que lo decía Francisco Paco Prieto, un escritor muy poco conocido, pero que de gran calidad, decía: cuando te sientas a escribir tienes que ser un canalla, ¿no?, independientemente del apellido. Eso es, pues, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, bueno, antes de pasar a las participaciones del público, que yo espero que tengan preguntas, comentarios, me encanta lo que dijiste de cómo encontraste en cada uno de los relatos como el germen de otras historias, ¿no?, que salieron publicadas antes, porque creo que confirma que, bueno, yo te he acompañado durante muchos años y sé que constantemente estás tratando de romper tus límites, de buscar otros temas, de renovarte de cierta manera, pero sí hay como ciertas pulsiones que se mantienen a lo largo de tu literatura, ¿no? Y bueno, estaba pensando que también lo que comentabas de Hot Powerful Woman, que ya nos explicaste cuáles eran como los intereses en ese cuento, pero me parece que sí hay como un temor, que bueno, ya el libro cuando lo lean va a ser de los lectores y cada quien tendrá su veredicto, pero si hay un temor a que sea malinterpretado o que haya como cierta afectación, pues quiere decir que vamos por el buen camino, ¿no? O sea, creo que es un ejercicio de autocrítica. Digo, yo me asumo feminista, pero me parece que es necesario en estos movimientos ser constantemente autocríticos, ¿no? Y en el caso también de que alguien se sienta afectado o afectada, hay una respuesta, creo, que confirma que pues tu preocupación está centrada también, sí, en la visibilización de las violencias de género, de los feminicidios, de cómo las mujeres son constantemente cosificadas, de que hay unas expectativas enormes y aplastantes sobre ellas, que está en otro cuento del mismo libro, que es Metinides en el jardín. O sea, Metinides en el jardín siento que ayuda un poco, no a neutralizar, pero es como la contraparte, ¿no?, de lo que estamos viviendo ahorita, la antesala. Y Metinides en el jardín es un cuento en el que aparece una chica joven de 22 años, aparece muerta en un jardín de Chapultepec, asesinada. Se le encuentra un jardinero y es muy fuerte como es una muchacha de Culiacán, no, de Mazatlán, ¿no?, muy bella, con un cuerpo hegemónico, una belleza tradicional, convencional. Y esa belleza, a pesar de que aparece muerta y se le encuentra este jardinero, esa belleza opaca y anula toda zozobra, todo impacto, todo agobio de haberse encontrado un cadáver. El jardinero y así empieza, no estoy haciendo spoiler, así empieza el cuento, el jardinero la ve y es tan bella que se olvida de que está muerta. En ese sentido es como que es un cuerpo. Y de hecho Jessica Sau, después vemos en el cuento, digamos como el antes de que aparezca asesinada, vemos cómo constantemente se está preguntando, digo, uno podría pensar que ser una mujer bella te abre muchas puertas, pero ella todo el tiempo está pensando, ¿cómo dejo de ser este cuerpo? O sea, odia un poco ese cuerpo,
odia que la percepción que tienen los demás de ella se limite únicamente a ese cuerpo, ¿no? A verlo, a desearlo, a codiciarlo. Y no sé, yo quería preguntarte cómo es este proceso, pues, de meterte en los cuerpos de las otras personas, incluso de aquello que pensamos que por ser hegemónico, pues no sufre ciertas violencias. Sí, yo creo que el caso del cuerpo, el cuerpo de la mujer está sometido a violencia permanentemente, ¿no? Eso es un hecho social, político y cultural. Eh, y bueno, preguntarse sobre qué significa ser una mujer despampanante, espectacular, una modelo, y cómo se vive eso, ¿no? Que es un poco la pregunta que plantea el cuento. También plantea otra pregunta, más que plantear una pregunta, lo que hace es explorar la sociedad del espectáculo, ¿no? Cómo las redes sociales han convertido en un espectáculo en el que puede suceder absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y la prueba es que estamos viendo en este momento, podemos ser testigos en tiempo real de que una bomba caiga en una escuela en Irán y mate a 150 niñas. Y luego ya, gatito, anuncio de cerveza, o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, esta cuestión de que todo sucede en las redes y en las redes no sucede nada, porque en las redes no sucede absolutamente nada, también me llevó a este cuento, porque parte del cuento sucede en las redes, ¿no? Cuando se filtra una foto de esta mujer hermosa que aparece asesinada en Chapultepec, ¿no? ¿Y qué sucede en las redes sociales cuando aparece este cuerpo, ¿no? A mí me parece brutal la insensibilidad a la que hemos llegado y bueno, creo que el cuento explora un poco esto, ¿no? El cómo todo aquello que sucede en las redes sociales es un espectáculo que no nos… que es equiparable a… No importa el grado de crueldad o brutalidad o de violencia que presenciemos en ese espectáculo, como sucede en el mismo tiempo y en el mismo espacio que el gatito simpático o el perrito que canta la vida de color de rosa, ¿no? Y todas estas cosas, al final termina siendo enormemente frívolo todo lo que sucede, incluso eso, el espectáculo de la muerte y el espectáculo de una mujer asesinada y además hay una paradoja en el cuento, ¿no? Porque ella aspira a ser una modelo famosa, una modelo reconocidísima, y al final encuentra en la muerte y en las redes sociales, encuentra esta fama de 5 minutos, ¿no? Que desaparece inmediatamente. Pero bueno, también es un cuento que habla de eso, de que todo sucede en 5 minutos y de que olvidamos inmediatamente, ¿no? Es muy rápido todo, o sea, se están cometiendo verdaderos crímenes que por lo menos no teníamos una conciencia plena, no digo que antes no sucedía, pero no teníamos una conciencia y no éramos testigos de esos crímenes y los olvidamos en 5 minutos, ¿no? También por supervivencia, ¿no? Entonces creo que el cuento tiene que ver también, tiene que ver con eso y tiene que ver con eso, con la belleza hegemónica como una tiranía y como un castigo, ¿no? No como, porque sí lo es. Porque lo es, o sea, nos venden esta idea de belleza como… Ándale, ese diálogo un poco con La Sustancia, esa gran película, y que nadie se atreva a decirme que no es una gran película, porque es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años, La Sustancia, es genial. Y sí, es anterior a La Sustancia el cuento, pero sí dialoga con la sustancia en ese sentido, ¿no? Esta esclavitud del cuerpo y esta obsesión por llegar a un lugar que no existe además, ¿no? Porque no existe ese cuerpo. No hay tal, ¿no? Es un espejismo y ese espejismo se convierte en una trampa mortal en muchos sentidos y creo que el cuento pues lo aborda desde diferentes aspectos esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Bueno, queríamos ver si pasábamos el micrófono al público, porque ahorita sigue Omar, por favor no se vayan, va a haber otra presentación increíble, pero creo que todavía no llega Manya, ¿verdad? Entonces, igual, ¿te parece? Sí, ¿verdad? Entonces, si te parece, abrimos la conversación al público. ¿Sí? Va. ¿Alguien tiene? Sí. Por ahí.
Manuel, ¿se oye? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia en relación a escribir cuento o escribir novela? ¿Hay una diferencia en ti emocional o de algún tipo que se diferencie entre estos dos géneros? Sí, totalmente. Sí, es muy diferente. Es que incluso el estado de ánimo cambia todo. A la hora de escribir cuando escribes cuento, de hecho yo cuando escribo cuento me permito experimentar más, me permito explorar más, en términos de lenguaje sobre todo, jugar más. Y, y el cuento es como, sí tiene que ver mucho con los instantes, con el momento en que, porque el cuento lo concibes prácticamente en una sentada. Otra cosa es que luego lo vas puliendo, lo vas corrigiendo, pero la esencia del cuento, lo que va a ser el cuento en su materia prima, digamos, no lo concibes, es como casi como una revelación, ¿no? Que luego vas trabajando. Mientras que la novela no, la novela es un trabajo de artesanía. La novela es ir construyendo poco a poco ese andamiaje, ¿no? Que se convierte en un edificio. Entonces, desde ahí tú ya estás relacionándote incluso con el hecho de crear de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué me gusta más? ¿Qué prefiero? No sé. Sí, por eso, de hecho, por eso digo que es más artesanía la novela, porque bueno, hay escritores de mapa y hay escritores de brújula, yo creo que soy una mezcla de las dos. Bueno, el escritor de mapa es aquel que planea absolutamente todo, ¿no? Todo, pues, cuántos personajes, sus perfiles, sus vidas pasadas, sus vidas futuras, todo, ¿no? En el capítulo, en este momento va a pasar esto, en esto, y luego ya me siento a escribir. Y el de brújula se deja llevar, ¿no? Tiene una idea, tiene un personaje, tiene tal vez una premisa y a partir de ahí dice, bueno, a ver hacia dónde va el barco, ¿no? Yo creo que juego con las dos cosas. Antes sí era muy de mapa, ahora sí planeo como 4 o 5 cosas básicas, fundamentales, y luego me dejo llevar un poco. Pero sí hay un plan, y sobre todo es eso, una novela te puede llevar, no sé, 6 meses, 1 año, 5 años, dependiendo. Entonces eso es un trabajo de muchísimo tiempo que no sucede con el cuento, ¿no? Entonces el cuento es como una explosión, el cuento es como un estado de ánimo, es como una especie es un fervor que te da, es una idea genial que te atraviesa, que te sacude y que dices esto es, y de pronto pum, te sientas, a veces pasa y a veces no pasa, cuando el cuento se niega a salir, no sale, y la novela es algo que vas construyendo párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, ¿no? Y que va avanzando poco a poco, entonces sí son formas de trabajar muy diferentes. Es cierto que ahora, por los concursos y por muchas cosas, se piensa en libros de cuentos, ¿no? Pero el género de cuento no se piensa que… O sea, la idea del libro de cuentos es algo como mucho más nuevo. El cuento antes existía en un medio mucho más natural para él, que era la revista, los suplementos culturales, etc. Y escribías un cuento, no escribías un libro de cuentos. Pero las becas, los concursos… de pronto te obligan a pensar en libros de cuentos, ¿no? Y entonces eso también ha condicionado la forma de escribir el cuento también, eso. Pero antes escribías, ya llegó, el cuento, llegó el cuento, escribías el cuento pensando en una unidad que existía por sí sola, no en función de una unidad mayor que se integrara en un conjunto de cuentos para tener un libro de cuentos, porque eso los jurados lo tienen en cuenta cuando concursas, ¿no? Entonces, eso ha pervertido un poco la idea de cuento. Pero el cuento sigue siendo algo muy, 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 muy explosivo, muy de instante, muy de momento, que surge, que te atraviesa, que dices, aquí hay un cuento, ¿no? Y ¡pum! Lo otro no sabes muy bien, la novela es ir construyendo la biografía de tus personajes, ¿no? Entonces, es mucho más artesanal. Hay una pregunta por ahí, pero también hay una pregunta por ahí. Pero sí, rápido, porque ya se le estamos quitando tiempo al siguiente Referirme mes. a lo que decían sobre el personaje principal, que sea un criminal o el malo de la novela, para caer en tema que me trae aquí, Patricia Highsmith tiene a un personaje así con Ripley. Es un criminal y todos estamos enamorados de él, sobre todo cuando es Alain Delon en la pantalla. Y el otro es un escritor de novela policíaca que se llama Jim Thompson. Ajá.
que tiene una novela que se llama algo así como 1500 almas, Sí, donde el personaje principal es el sheriff, que es el asesino, ¿no? el asesino que hay en mí. El asesino que hay en mí. Eso es, sí. Sí, claro. Perdón, no te lo interrumpí. No, sí. Es una manera de escribir también y de amar al personaje, aunque sea el malo, ¿no? De hecho, la novela, sobre todo la novela negra, que no policíaca, y algún día podremos discutir la diferencia, si hay tiempo, porque no es lo mismo. La novela negra precisamente explora eso, ¿no? La novela negra surge de esta perplejidad ante esos personajes oscuros. Y eso, ¿no? Thompson tiene esta novela fantástica que es el asesino que hay en mí, que es este policía, que es brutal, que es desagradable, que es horrible, pero no puedes dejar de leerlo y no puedes dejar de estar enganchado con él y de querer, porque de alguna manera quieres entender, ¿no? Y creo que la novela negra responde a eso, ¿no? Responde a esta interrogante, ¿no? De la brutalidad y la violencia más obscena y más desnuda, a diferencia de la novela policíaca decimonónica que responde al positivismo más burgués de ¿cómo se llama? La ciencia y la tecnología y la capacidad de deducción nos va a llevar a resolver esta anomalía social que es el crimen. Mientras que la novela negra dice, no, el crimen no es una anomalía social, es parte de la condición humana y lo vamos a explorar, y en esa exploración entonces entras en abismos que tal vez la novela policíaca no te lleva. Hablo de la novela policíaca tradicional, la del enigma de salón, que es el origen de todo esto, ¿no? Que por eso estamos aquí, cuidado, pero que no es lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y había una pregunta más, ya con eso, si les parece, gracias. Sí, gracias por dígame. permitirme hacerla. Yo, tomando en cuenta lo que las extraordinarias lectoras que te acompañan plantearon, esto de que en tus cuentos han encontrado gérmenes de tus novelas, me preguntaría en ese sentido, o sea, ¿qué elemento descubres en un cuento que luego te permite decir, esto va para una novela? ¿Es el personaje? ¿Es algo de la trama? ¿Es una idea? ¿Cuál es? El personaje. Okay. Sí, porque la trama muchas veces, o sea, de hecho sí hay un par de cuentos que son gérmenes de novelas posteriores. Bueno, hay un cuento que es germen de 2 novelas posteriores, más bien, que es el que dices, que es Nómadas y Litio, que son 2 novelas que surgen de este cuento y que tienen que ver con personajes que habitan este universo. Puede ser el universo que creas en el cuento, que dices, bueno, este universo puede arropar una historia más larga, de mayor aliento, una novela, puede ser el universo, o normalmente puede ser el personaje. Porque la novela es de personaje. En la novela no importa la historia que cuentes, no le hace, puedes contar cualquier historia. La historia no hace la novela, lo que hace la novela son los personajes, ¿no? Entonces, de pronto en un cuento hay un personaje que promete muchísimo, ¿no? Que dice, bueno, este personaje tiene una biografía que obviamente en el cuento se omite, no existe, no está, porque en el cuento no permite la biografía del personaje, ¿no? El personaje existe en función de un instante, ¿no? De un momento y ya. Pero en la novela sí es la biografía del personaje. Entonces hay personajes que dices, igual aquí hay una historia mucho mayor en función de la vida de este personaje que se manifiesta en este cuento de esta manera, pero que puede tener mayores posibilidades. Entonces, es por ahí, en mi caso, claro. Y pues ya, no, al contrario, gracias a ustedes, de veras, y ya. Muchas gracias. Como decía Manuel Alto Laguirre decía, y tan, un poeta. Muchas gracias por estar aquí en esta primera presentación. No se vayan, ahorita sigue Omar Delgado con Manya Loría, Los ojos de la selva. Los 1000 ojos de la selva. El libro de cuentos está a la venta, cuesta $2.90 y pues ya, hay 5 ejemplares para que se apresuren. Muchas gracias. Gracias, vamos a hacer un pequeño receso de 3-4 minutitos para hacer cambio de personajes y seguimos, gracias. 4 minutos, maestro. ¿Cómo estamos? Desde Guanatos, viene nomás para verlo. Ándale. Deja tomar una foto con el maestrazo.